En esta mañana quiero dar un mensaje que nos haga reflexionar y confiar en los planes del Señor. Que aunque creamos que quizás las cosas se han torcido o no están saliendo como a nosotros nos gustarían, debemos de saber que el Señor conoce por qué suceden todas las cosas. Y eso nos tiene que llevar a confiar y aprender de todas las situaciones que podamos estar viviendo. Yo os voy a invitar a que busquéis el texto de Éxodo capítulo 16. En esta mañana vamos a tener allí nuestra lectura y reflexión de la palabra. Pero antes, a modo de introducción, permitidme deciros que en los últimos 2 días, como algo curioso, llevo recorridos casi 1000 kilómetros en coche, conduciendo. Eh, y algo que he aprendido durante estos 2 días de coger tanto el coche es que es inevitable que cuando conduces aparezcan en tu camino obstáculos. Bien se te puede estropear el coche, pueden aparecer bancos de nieblas, eh, hay coches que van muy rápido, otros que van muy lento, pero todos estos obstáculos que te pueden aparecer te ralentizan el camino. De manera que un viaje de 35 minutos desde Torrejón de Ardoz hasta Móstoles se convierte en 3 horas. Esto le pasó a mi hermano en Nochebuena porque se quedó tirado en la M50. Y bueno, un poco en esta línea, cuando lo pensamos, yo me recuerdo de lo que le pasó al pueblo de Israel estando en el desierto, que entraron y parecía que nunca salían de allí, ¿no? Permitidme recordaros un poco la historia. Dios acababa de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto con mano fuerte y señales portentosas que demostraban su poder. Si recordamos, la última de esas señales fue abrir el mar Rojo para que el pueblo pudiera pasar en seco, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo al perseguir al pueblo, Dios hizo que las aguas se juntaran y allí el enemigo murió ahogado. De esa manera Dios salvó a su pueblo y lo liberó de la esclavitud. ¿Y cómo reaccionó el pueblo al ver estas maravillas del Señor? Éxodo 15. Empezaron a cantar, hubo un júbilo tremendo, una emoción enorme. Es fantástico el cántico que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 21. Es tremendo todo el júbilo que el pueblo expresa porque Dios los había salvado. Pero qué triste es, si os fijáis después del versículo 21, después de tanta alegría y tanta fiesta, inmediatamente en el versículo 22 al 27 vemos que el pueblo entonces pasa de la alegría a la queja, porque ahora lo que pasa es que ellos van en ese desierto y se quedan sin agua y empiezan a quejarse ante Dios, ese Dios que los había salvado de la esclavitud, que los había salvado del enemigo. Ahora se quejan de ese mismo Dios porque no encuentran agua. Bien, Dios lo que hace allí es proveer de una manera milagrosa agua para ellos de la roca, de manera que sacian su sed. Esto, esto que os acabo de contar es el preámbulo de lo que vamos a leer a continuación en Éxodo 16. Es la escena que tenemos antes. Así que si tenéis allí Éxodo 16, vamos a leer los versículos del 1 al 15. Dice, después de suceder el tema del agua, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Bien, perdonad, el texto es un poco largo, pero no tiene desperdicio. Vamos a reflexionar y vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de esta historia. Bien, en los primeros 3 versículos nosotros podemos encontrar el problema que tenía el pueblo. Y es que, como os dije, el pueblo acababa de salir de Egipto y se nos da una cronología. Es decir, se nos dice que había pasado exactamente 1 mes y medio desde que ellos habían salido de Egipto. Pero bien, ¿qué sucede? Que ellos, cuando salieron, habían llevado animales, habían llevado agua, habían llevado comida, pero claro, empieza a pasar el tiempo y lógicamente la comida se va agotando. ¿Y qué pasa cuando se agota la comida? Porque mientras tenían todo, todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando empiezan los problemas? ¿Qué pasa cuando empieza la necesidad? La pregunta que ellos se hacían es: ¿y ahora qué vamos a comer? Porque estamos en un desierto, aquí no hay provisiones, aquí no podemos encontrar comida. Y aquí yo os voy a pedir que les demos un voto de confianza al pueblo, porque la necesidad por la que ellos se quejan es legítima. ¿Lo entendéis todos? Ellos están en un desierto sin comida. Entonces la necesidad de ellos es legítima. ¿Cuál es el error que ellos cometen? La manera de tratar el problema. Porque ellos podían formar una comisión de unas personas y ir a Aarón y a Moisés y expresarle cuál era el problema. Mira, no tenemos comida, ¿qué podemos hacer? Expresándola a Moisés y Aarón. Pero en vez de eso, ellos lo que hacen es murmurar. Dice el versículo 2, y fijaos, no fueron 2 o 3 personas que hicieron esto. Dice el versículo 2 que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Es como que las noticias malas vuelan y se propagan, y la queja se infecta de una persona a otra. Todos empiezan a murmurar, a quejarse por la situación que estaban viviendo. Y atención, este es un principio que quiero que aprendamos hoy, y una de las frases que me gustaría que aprendierais. Y es que el problema y la necesidad revela
lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. El problema y la necesidad revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel? Versículo 3. Fijaos, ellos ya eran libres de Egipto, pero su corazón seguía aún allí, porque ellos dicen, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando madre mía, es que lo que dicen es tremendo. Dicen que se sentaban en las ollas de carne cuando comían hasta saciarse y ahora solo piensan en el hambre que están pasando en este momento. Os quiero compartir lo que dice un comentarista muy famoso llamado Matthew Henry acerca de esta porción de la palabra. Él comenta que el pueblo de Israel recordaban las ollas de carne más que las cadenas de esclavitud. Preferían morir junto a las ollas aquellas donde podían saciar su hambre antes que vivir bajo la guía de la columna celestial en el desierto, llevados y alimentados por las manos de Dios. Y también él agrega en otra ocasión, el descontento engrandece lo pasado y envilece lo presente, sin atender a la realidad ni a la razón. ¿Y no os ha pasado cuando estáis en un problema presente que siempre pensamos, oh, cuando yo vivía en aquella casa que era más grande, o cuando yo tenía aquel trabajo que era mejor, etcétera? Siempre miramos hacia atrás como algo mejor que lo que tenemos actualmente. Bueno, no lo voy a decir. Era un ejemplo bastante malo, pero perdonad. Qué gran realidad. Nosotros tenemos que aprender que nuestras necesidades nos hacen tender a olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho, porque el pueblo se había olvidado de que Dios los había liberado y ahora se quejan por la necesidad que tenían de comida. Y Dios escucha sus quejas. Y yo os pregunto, llevamos 3 meses con la iglesia abierta, hasta ahora todo bien, y ahora nos toca cerrar durante 2 semanas. ¿Cuál será nuestra actitud durante estas 2 semanas? ¿Vamos a quejarnos y preguntar al Señor por qué? ¿Por qué, Señor, ahora que empezamos a ir bien, por qué permites que esto pase? ¿O vamos a intentar ver esta situación como una oportunidad que el Señor nos está dando de aprender algo? Quizás no lo sabemos actualmente, pero el Señor nos puede querer enseñar algo. Y es que, como os decía, la necesidad y el problema revela lo que hay en nuestro corazón. Mientras la iglesia ha estado abierta, todo bien. Ahora que está cerrada, ¿cómo nos comportaremos? ¿Cómo pensaremos nosotros, cada uno? Bien, hemos visto la necesidad, el problema que tienen. No tienen comida. Ahora, ¿qué es lo que el Señor les dice? En los versículos 4 al 8, como hemos leído, Dios le dice a Moisés la solución que él tiene para ese problema. Y aquí lo que quiero que podamos ver es que es sorprendente, pero el Señor no amonesta al pueblo por la queja, porque Él les entiende. Es decir, el Señor conoce la necesidad que ellos están pasando. De hecho, era el Señor quien los estaba llevando por ese camino. El Señor sabía que iba a llegar un momento donde ellos se quedarían sin comida y sin agua, pero el Señor quería suplirles de un modo particular, a su tiempo. Él quería probar el corazón del pueblo. Quería saber si el pueblo iba a confiar en él en medio de las dificultades o se iban a quejar a la primera de cambio, que es lo que finalmente ocurre. Pero vemos la bondad del Señor que les provee una solución. Dice en el versículo 4, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y luego dice, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y la intención del Señor es muy clara. Dice, yo lo probaré si anda en mi ley o no. Y es que quiero que nos detengamos por un momento aquí.
Imaginaos que vosotros sois Moisés. Tenéis que comunicar al pueblo la respuesta del Señor ante el problema que ellos están pasando. Y el Señor te dice, mira, Jacqueline, mira, Vicente, mira, Isabel, dile al pueblo que esta es la solución. Yo les haré llover pan del cielo. ¿Cómo te quedarías? Yo me pondría a discutir con el Señor porque hay algunos problemitas que yo no entiendo cómo se van a resolver. Por ejemplo, Señor, el pueblo tiene hambre y tú quieres que yo les diga que la solución que tú les vas a dar es que tú harás llover. Pero Señor, ¿tú sabes que estamos en un desierto? Segundo, Señor, ¿tú vas a hacer llover en un desierto pan? Tercero, Señor, ¿tú vas a hacer llover en un desierto pan? No un día, no unas horas, sino cada día. Y más allá, Señor, tú vas a hacer llover en un desierto pan cada día y aparte les vas a dar carne y a una multitud tan grande. ¿De verdad? ¿Cómo les puedo yo decir esto? Y aquí, fijaos, yo creo que el Señor sabe lo que hace, porque esto es imposible, pero ¿hay algo que sea imposible para Dios? ¿El pueblo confiaría en la promesa de Dios por imposible que pareciera? El Señor sabe lo que hace y crea este sistema de repartición diaria porque no les permite coger más de lo necesario, sino que cada día ellos tenían que coger la porción para comer, es decir, que cada día ellos tenían que confiar en el Señor. Y fijaos, en el versículo 4 dice que el Señor hacía esto para probar si el pueblo andaría en su ley o no. En el versículo 6 dice que esto es una prueba más de que Dios los había sacado de Egipto. Y finalmente, en el versículo 7 dice que Dios hacía esto porque Él quería que el pueblo viera su gloria, viera cómo Él hacía algo imposible. Y yo te pregunto ahora a ti, en tu vida, quizás te estés preguntando por qué el Señor permite las pruebas para ti, para tu vida. Señor, ¿por qué permites que esta enfermedad me esté azotando? ¿Por qué permites que tenga esta dificultad económica? ¿Por qué permites que en mi familia haya este problema? ¿Por qué en mi iglesia ahora tiene que cerrar? ¿Por qué, Señor? Y historias como esta nos enseñan que el Señor nos permite pasar por medio de las pruebas porque nos quiere hacer más fuertes, porque Él quiere que fijemos nuestros ojos en Él y no en nuestras propias fuerzas. Y hermanos, las pruebas nunca nos van a superar o no son tan grandes que no podamos superarlas. Dice el Señor en 1 Corintios 10:13 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esa salida, es decir, cuando salimos de una prueba, somos más fuertes, porque fijaos en esto, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y yo te pregunto, cuando has superado una prueba y miras hacia atrás, ¿no te has fijado que ahora eres más fuerte? ¿Que ahora puedes confiar más en el Señor? ¿Que ahora has madurado un poco? Y todo eso es porque el Señor te sostiene en medio de las pruebas. Y a pesar de todas las dificultades que podamos vivir, el Señor está allí en medio de nosotros. Y ahora pensemos por un momento como iglesia. Pensad en todas las dificultades que ha tenido que pasar la iglesia durante los últimos años. A pesar de todas esas dificultades, el Señor ha guardado la iglesia, pues hemos podido seguir hacia adelante.
A pesar del coronavirus y que nos golpeó fuerte y que tuvimos que estar cerrados durante tanto tiempo, pero el Señor también nos permitió superar eso y volvimos a abrir la iglesia y volvimos a congregarnos y empezamos una nueva etapa. Y ahora te digo, a pesar de que ahora hemos tenido que volver a cerrar, vamos a superar esto. El Señor está con nosotros. Vamos a seguir hacia adelante. Esto pasará. Esto es momentáneo. Y este tiempo que estemos aquí cerrados, utilicémoslo para meditar, para agradecer por el tiempo que hemos podido estar abiertos y para cuando volvamos a estar abiertos, ser más fuertes, estar más unidos, anhelar congregarnos juntos, hermanos, porque la prueba está hecho para fortalecer tu fe y para que mires más al Señor y menos a ti. Así que ¿confiarás tú en que el Señor está utilizando esta prueba para esto? Fijémonos cómo acaba esta historia. En los versículos 9 al 15, recordemos, se nos ha contado el problema, el pueblo no tiene comida, el Señor ha prometido una solución. Ahora, ¿qué haría el pueblo? En los versículos 9 al 15, vemos cómo el Señor cumple su promesa, pues al caer la tarde, ese día, hace que el campamento se llene de codornices, es decir, aves, y ellos puedan comer así carne. Esto fue algo excepcional porque realmente solo sucedió ese día, y a la mañana siguiente es cuando ellos por primera vez ven el maná, comida que el Señor les daría todos los días, excepto el séptimo día, eh, pero durante 40 años. Es decir, el Señor sostuvo al pueblo durante 40 años a través de este alimento, 40 años de fidelidad con ese pueblo, a pesar de la rebeldía de ellos. Y yo aquí veo que el Señor provee a veces de manera extraordinaria y otras de manera ordinaria. Aquí lo vemos a través de un milagro, pero ¿te has fijado tú en tu vida que el Señor también te provee a ti cada día? Es decir, ¿tienes sustento? ¿Tienes una casa donde dormir? ¿Es gracias a tu esfuerzo porque tú trabajas cada día? ¿O es porque el Señor te ha dado un trabajo? ¿Porque el Señor te ha dado salud? ¿Porque el Señor te ha ayudado en todo este momento? Hermanos, yo creo que debemos de aprender a ver la mano del Señor más a menudo en nuestras vidas, no solo cuando Él provee de manera extraordinaria, sino también veamos cómo el Señor trabaja en nuestras vidas cada día, aún en esas pequeñas cosas. Hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a juntar con alguien? ¿Estás con un cónyuge o estás solo? Ya el simple hecho de que estés respirando es una gran bendición del Señor. Aprendamos a agradecer esas pequeñas cosas que el Señor nos da. Y también te pregunto, ¿alguna vez te has encontrado en una situación de una gran dificultad o pequeña y no sabes cómo, pero se ha resuelto? Pues a mí me pasó y os cuento. Cuando yo fui al seminario a estudiar a Barcelona, yo fui el primer año y tenía la mitad del dinero para pagar aquel año. Cuando llegara febrero, yo no sé cómo iba a pagar las matrículas de la universidad, ni cómo iba a pagar la casa, ni cómo iba a comprar la comida, ni cómo iba a pagar el transporte. No lo sabía, pero decidí lanzarme confiando en que el Señor proveería. Y ciertamente, hermanos, os puedo decir hoy que el Señor proveyó esa otra mitad del primer año, pero también proveyó el segundo año, el tercer año, el cuarto año, proveyó tanto que hasta una esposa me proveyó. Imaginaos, hermanos, cuán bueno es el Señor. En tu vida, el Señor no provee aún más de lo que tú necesitas. El Señor es bueno, hermanos. Recordemos su fidelidad, a pesar de las dificultades del presente que podamos estar viviendo. Hermanos, por último, os quiero hacer ver que en esta historia el Señor provee el maná que supliría la necesidad física del pueblo. Pero más adelante, miles de años, o perdón, cientos de años más adelante, el Señor también le supliría
el pan del cielo, pero no el pan físico del cielo, sino el pan en mayúscula. Es decir, cuando vemos en Juan 6:35 palabras de Jesús, él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos que el pueblo en Éxodo 15 y en Éxodo 16 se queja por agua y por comida. Pues aquí vemos a Jesús cientos de años más tarde diciendo, yo soy el pan de vida y yo soy esa agua que quien me bebe no tendrá sed jamás. En Jesús tenemos, hermanos, esa provisión que Dios ha prometido para salvación, no solamente para suplirnos una necesidad física, sino la necesidad más grande que todo ser humano tiene, y ese es Jesucristo. Y los hemos recordado en estos días, que Jesús nació para darnos salvación y vida eterna. Y ahora, como sus hijos, nosotros confiaremos en que el Señor nos seguirá proveyendo de todo lo que necesitamos. Y atención, cuando digo de todo lo que necesitamos, no significa que te proveerá un chuletón para cenar cada noche, pero sí de que el Señor te cuidará, sí de que el Señor está contigo, a pesar de los malos tiempos que estamos viviendo. Hermanos, este es mi mensaje. El Señor está contigo. El Señor no te ha abandonado. Nosotros debemos de aprender a confiar en Él, y que como el pueblo de Israel, no miremos hacia atrás pensando que, oh, tenía lo mejor y ahora tengo algo mucho peor. No caigamos en la queja, no que caigamos en la desesperación. Que el coronavirus sube, pues que suba, hermanos. Mi confianza está en Cristo, no está puesto en una vacuna, no está puesto en las medidas de distanciamiento social, en la mascarilla, está puesto en Jesús. Ahora, cuidado, usemos la mascarilla, vacunémonos y sigamos todo lo que podamos, pero que tu fe esté puesta siempre en Jesús. Aunque tengamos que estar un mes cerrados en la iglesia, no pasa nada, hermanos. La iglesia abrirá, la iglesia prevalecerá. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es ese local que tenemos en Avenida de la ONU 22. La iglesia somos nosotros y aquí estamos para la gloria de Dios. Así que, hermanos, que el Señor os bendiga y que nos ayude a confiar en Él cada día de nuestras vidas.